soy la arquitecta Sandra Merice, soy parte de La Tercer, una empresa que está conformando parte del grupo Unicer, que está conformado además de La Tercer por 6 empresas líderes en la fabricación de ladrillos cerámicos huecos. Estamos estas 6 empresas repartidas en toda la Argentina. Somos Cerámica Rosario, Quilmes, Cerámica Fanelli, Coolmachén, Palmar, La Tercer y Cerámica Rosario, respectivamente. Y tenemos una distribución de nuestros ladrillos y de nuestros productos prácticamente entre un 65 y un 70% de toda la Argentina. Este webinar que estuvimos diseñando lo vamos a llevar adelante con CONICET, que realmente nos está dando un ciclo increíble. Esta es nuestra tercera charla. Ya hemos tenido 2 y la segunda la hemos tenido que dividir incluso en 2 más, porque éramos tantos que verdaderamente no podíamos llevar adelante la práctica específica que queríamos hacer de nuestra charla. La charla del día de hoy la va a presentar la doctora Silvana Flores Larsen, que ya está acá y a quien le voy a pasar la palabra ahora mismo. Gracias, Sandra. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bienvenidos a todos. Un placer poder estar con ustedes para compartirles un poquito de la tarea diaria que hacemos nosotros de investigación en el Laboratorio de Edificios Bioclimáticos que pertenece al INENCO. El INENCO es un instituto de investigación de CONICET, que depende de la Universidad Nacional de Salta y de CONICET, es un instituto de doble dependencia, y allí estamos nosotros, un grupo bastante multidisciplinario de investigadores, doctores, que trabajamos en temas relacionados con la eficiencia energética y las energías renovables en edificios. Sandra, ¿me decís si se ve bien la presentación? Sí, se está viendo ¿Se está bien. viendo? Se está viendo muy bien. Sí, sí, Bien, sí. bien, perfecto. Cualquier cosa, si hay algún problema con el audio o con las imágenes, me avisan, ¿sí? Por favor, porque yo no me doy cuenta. Sí. Mi nombre, como les decía, es Silvana Flores Larsen. Yo de profesión soy licenciada en física, así que mi visión de la eficiencia energética y de la arquitectura bioclimática es desde un punto de vista de la transferencia de calor más que de las cuestiones, digamos, de la arquitectura. Sin embargo, me parece que hoy por hoy todo lo que es multidisciplinario es súper importante de desarrollar, y en otros países los equipos de diseño arquitectónicos están siendo muy participativos y muy abiertos con otras disciplinas que son muy importantes y que hoy por hoy influyen en lo que es toda el diseño del ambiente construido, ¿sí? Y uno de esos profesionales somos los físicos, particularmente los que nos dedicamos a la simulación térmica y a la transferencia de calor. Entonces yo hoy les quiero traer una charla que, si bien es introductoria en el sentido de que hay muchas cosas que no vamos a poder abordar con demasiada profundidad, a mí me parece que es una linda manera de mirar los edificios desde un punto de vista diferente, ¿sí? Que está relacionado más con la transferencia de calor que con la forma habitual que uno tiene de mirar, ¿no? estos diseños. Estamos hoy en la tercera charla de este ciclo de webinarios. Empezamos con 2 charlas anteriores que trataron sobre diagrama bioclimático y las herramientas para poderlos utilizar, ¿sí? Y hoy vamos a pasar a hablar de lo que son las estrategias pasivas de calefacción, ¿sí? Y en las charlas que vienen, divididas en 2 partes por la extensión que tienen en la importancia, las estrategias de refrescamiento. Dentro de esta charla de estrategias pasivas de calefacción, hoy vamos a ver algunos temas que me parecieron, son temas seleccionados, que son los más relevantes o importantes para poder entender conceptualmente de lo que estamos hablando,
¿sí? Que son, bueno, algunas definiciones que necesitamos de qué es la calefacción solar pasiva y cuáles son los principales componentes que me permiten su diseño. En primer lugar, el clima y la orientación, ¿sí? de los edificios. Luego vamos a hablar un poquito de los materiales, tanto de los materiales transparentes, que son los vidrios con sus propiedades térmicas y físicas, como los materiales opacos, ¿sí? Que son los que me permiten hacer la acumulación térmica que necesitamos para mantener el calor en los interiores. Y finalmente vamos a terminar con algunos ejemplos de la Argentina en donde se aplicaron estos conceptos exitosamente o no, depende de los casos, y la idea es poderlos discutir un poquito para que ustedes terminen con una idea general del tema, ¿sí? Bueno, y en un pequeño, mínimo resumen marco de por qué nosotros estamos hablando tanto de lo que es la arquitectura bioclimática y la eficiencia energética, y por qué tiene tanto auge hoy en día, eso está muy relacionado con el tema de cambio climático y la problemática del calentamiento global, que está causada por la emisión de gases de efecto invernadero, y de esas emisiones los edificios son culpables de aproximadamente 1/3 de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, aquí esta es una noticia de diciembre del 2020 que comenta de la ONU que el sector de los edificios alcanzó niveles récord de emisiones de gases de efecto invernadero, y es un tema que preocupa a todos los países, los desarrollados y los países en vías de desarrollo, porque saben que es un sector en el cual se pueden hacer muchas cosas para reducir esas emisiones, ¿no? Nosotros tenemos todos estos convenios y acuerdos para reducir las emisiones de dióxido de carbono, y los edificios son parte de ese problema. Por otra parte, muchas veces, digamos, comentamos nosotros en nuestras charlas que si bien la Argentina, en ese panorama mundial de emisiones de CO2, tiene una participación muy pequeña respecto de los países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, los que más emiten gases de efecto invernadero, sobre todo por quema de combustibles fósiles, son obviamente China, India, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea en su conjunto. Y nosotros, Argentina en particular, tenemos una porción bastante pequeña, por debajo del 1%. Entonces, muchas veces uno se pregunta si realmente esto de mejorar la eficiencia energética tiene algún impacto a nivel global, ¿no? En este problema. Y la respuesta es que nosotros los distintos países y los gobiernos están abocados a tratar de disminuir estas emisiones de CO2, pero no como nosotros como usuarios finales, o sea, las personas que utilizamos los edificios, tenemos además otro problema adicional, además de las emisiones de CO2, que es el problema del consumo energético, que está directamente relacionado con el bolsillo de las personas, ¿no? Y el tema es que si nuestros edificios consumen mucho, la energía suele ser o está aumentando en sus costos, y entonces termina impactando en las cuestiones económicas de las familias, ¿no? Además del problema ambiental. Entonces, por ejemplo, esta noticia es de fines del año pasado, en donde muestra que la energía que utilizan los edificios para calefaccionarse, refrigerarse y iluminarse, equipamientos, ¿sí? Aumentó en 2021 cerca de un 4% respecto de 2020. O sea, ¿qué es lo que se está viendo? Que cada año que pasa el consumo energético es mayor. ¿Por qué? Porque las personas buscan mayor confort térmico, tienen instalados equipos de calefacción o de acondicionamiento, de aire acondicionado, ahora con todo el tema de las olas de calor que funcionan más tiempo, y entonces el consumo se va incrementando. Entonces, una manera de disminuir el consumo es intentar hacer más eficiente energéticamente el diseño de los edificios, si es que estamos en un edificio nuevo, ¿sí? Y también en el caso de los edificios que ya existen, rehabilitarlos energéticamente utilizando estrategias que sean
de eficiencia energética, ¿no? Aumento de aislación, mejora de la envolvente en cuanto, por ejemplo, a los vidriados, a las infiltraciones, etc. Entonces se está gastando realmente mucho dinero en invertir en eficiencia energética, ¿no? En los edificios, sobre todo en los países desarrollados. Nosotros en Argentina estamos, digamos, tratando de seguir esta tendencia internacional, pero venimos mucho más atrás, como siempre. Pero sin embargo hay algunas cuestiones que son interesantes, como por ejemplo el Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas, que tiene su resolución en enero de este año, que lo que hace o lo que intenta es, digamos, masificar el tema del etiquetado, así como tenemos etiquetado de las heladeras, de los equipos de aire acondicionado, etcétera, tener etiquetados también para los edificios, ¿sí? Obviamente esto no es una idea nueva, en muchos países ya se está haciendo, y consiste en tener, digamos, un sistema de etiquetas, de 7 etiquetas que van desde la A a la G, que me indican cuán eficiente o menos eficiente va a ser la vivienda que yo alquile o que compre o que esté etiquetando, ¿sí? Entonces, esa etiqueta incluye muchos aspectos de la vivienda que van desde cuestiones de la envolvente, de cuán eficiente es la envolvente, cuánta aislación térmica tiene, etcétera, hasta los sistemas activos instalados, estufas, calefactores, equipos de aire acondicionado y si tiene, por supuesto, energías renovables para suplir parte de la energía convencional. Bueno, todo eso influye en lo que es esta etiqueta de la vivienda. Entonces, ¿dónde aparecemos nosotros con todo nuestro tema de eficiencia energética? Es en esta segunda parte, ¿sí?, de la envolvente, de la envolvente y del diseño del edificio. Entonces ahí es donde nosotros podemos intervenir con todas las cosas que estamos aprendiendo en estos seminarios, ¿sí? Bueno, en ese marco nosotros las 2 clases anteriores hemos hablado de este diagrama bioclimático, que lo que tiene es una zona de confort, aquí en verde claro y verde oscuro, que es donde nosotros queremos que nuestras temperaturas interiores de la vivienda terminen impactando, ¿no? Hacia la derecha tenemos mayores temperaturas, ¿sí? O sea que sería todo lo que esté relacionado con el calor y por lo tanto necesita estrategias de refrigeración, que son las que vamos a ver las 2 clases que vienen, y hacia la izquierda tenemos las temperaturas más bajas, ¿sí?, por debajo de los 20 grados que tenemos aquí, ¿sí?, para los cuales necesitaríamos adicionar energía para incrementar las temperaturas y que entren en esta zona verde de confort, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cuán cerquita están esos valores de temperatura de la zona de confort, voy a tener distintas estrategias que voy a poder utilizar. Por ejemplo, si yo tengo temperaturas que van entre más o menos los 14 grados y los 20, estoy en esta zona que se llama zona 3, ¿sí? Y como está cerca de la zona de confort, normalmente lo que se sugiere es que prácticamente se puede alcanzar el confort con alguna pequeña ganancia interna, ¿no? Por ejemplo, con equipamiento, con el mismo calor metabólico de las personas, una vivienda o un clima en donde las temperaturas estén dentro de esta zona probablemente terminen entrando dentro de la zona de confort. A medida que nos vamos alejando de esta zona verde, por ejemplo, en la zona 4, que son temperaturas exteriores más o menos entre 7 y 14 grados, ¿sí?, ya no es suficiente esa ganancia interna y vamos a necesitar suplementar con algo más. En esta zona, ese suplemento de energía adicional se puede hacer con energía solar, ¿no? Entonces, por eso, la zona 4, aquí arriba me aparece como calefacción solar pasiva, que es el tema de nuestra charla de hoy, ¿sí? Y, por supuesto, mientras más frío es el clima, no va a ser suficiente ni la ganancia interna ni la calefacción solar pasiva y vamos a pasar a necesitar calefacción auxiliar, que ya son las temperaturas más bajas, ¿sí? Entonces, nuestra charla de hoy se va a concentrar
en las estrategias que podemos utilizar cuando los inviernos, particularmente de los climas para los que nosotros estemos diseñando, tengan muchos puntos que caen dentro de esta zona, que es la zona de calefacción pasiva. Bueno, ¿qué es la calefacción solar pasiva? Le llamamos solar porque lo que vamos a hacer es utilizar la energía proveniente del sol para transformarla en calor que me permita elevar la temperatura del interior del espacio que yo quiero calefaccionar, ¿sí? Y se llama pasivo porque no estoy utilizando ningún equipo de acondicionamiento activo, ¿sí? Para conseguir ese aumento de temperatura. O sea, todo se hace sin gasto de energía convencional, ¿sí? La calefacción solar pasiva tiene estas 4 características principales que aparecen o que tienen que estar presentes en cualquier diseño que nosotros hagamos de este tipo, ¿sí? Lo primero es que si nosotros queremos calefaccionar, vamos a necesitar colectar la energía solar, ¿sí? Entonces necesitamos un colector. Ese colector normalmente suele ser un área vidriada, por las razones que vamos a exponer después. Entonces necesitamos el colector, necesitamos que la energía que entra por ese colector se acumule en algún lugar, ¿sí? Para eso necesitamos masa térmica, que va a ser la que va a recibir la energía solar y va a aumentar su temperatura y va a radiar calor hacia el espacio interior y es el que me va a calentar definitivamente el aire del espacio interior, ¿sí? Entonces necesitamos la colección y necesitamos la acumulación. Por otra parte, necesitamos distribuir esa energía dentro de la vivienda de forma tal que no tengamos zonas de la vivienda que son más frías y zonas que son más cálidas, sino que tenemos que intentar homogeneizar o uniformizar lo mejor posible todas las zonas, porque muchas veces nosotros diseñamos la calefacción para una zona y esa zona está, digamos, calentita, y la zona contigua, por ejemplo, está fría. Entonces, la persona que habita en esa vivienda siente una sensación de disconfort por diferencia de temperatura al pasar de un lugar a otro. Eso hay que intentar evitarlo a toda costa y eso se hace mediante las aberturas y regulando cómo se puede mejorar el movimiento de aire entre las zonas. Hay muchas estrategias para hacer esto. Y la cuarta cosa, y no por ello menos importante, es que si nosotros estamos colectando energía solar en el invierno para calefaccionar a través del área vidriada, esas áreas vidriadas también van a recibir energía solar en verano. Entonces, para no sobrecalentar los espacios en verano, es fundamental tener algún sistema de control que bloquee la radiación solar. Y eso se hace mediante un montón digamos, de estrategias distintas, desde los aleros, las cortinas exteriores, cortinas de enrollar, sombreado, fachadas verdes, etc. Pero de alguna manera tenemos que sombrear las áreas vidriadas en verano para evitar los sobrecalentamientos de los espacios interiores, ¿sí? Bueno, yendo más al grano, cuando hablamos de calefacción solar pasiva, entonces, son aquellas tecnologías que convierten la luz solar en calor utilizable sin utilizar dispositivos mecánicos. Tenemos 2 tipos de sistemas de calefacción solar pasiva que llamamos directo e indirecto, ¿sí? El más común, el que más se utiliza normalmente es la ganancia directa, que es el esquema que tenemos aquí, ¿no? En donde tenemos un área colectora vidriada por la cual ingresa la radiación solar, ¿sí? Esa radiación solar se acumula en las paredes y en los pisos de la vivienda y me genera, digamos, el aumento de temperatura que necesito. Si ustedes se fijan, en este dibujito tenemos acá los aleritos, ¿sí? Para no olvidar el tema del control solar. Y una variante de esta ganancia directa son los invernaderos adosados o espacios, galerías asoleadas, etcétera, ¿sí? Que son espacios contiguos al espacio que yo quiero calefaccionar, que son los que acumulan el calor y después podemos meter ese calor
por aberturas, por ejemplo, a los espacios a calefaccionar. Ya vamos a ir viendo ejemplos de esto. Y por otra parte tenemos la ganancia indirecta, que es cuando el espacio por el que yo quiero calefaccionar no recibe la radiación del sol directamente, sino que recibe calor, ¿sí? Calor a través de un elemento, en este caso es un muro masivo, que se calienta por la radiación del sol porque tiene delante un vidrio, ¿sí? Que lo protege de las pérdidas térmicas y hace que la radiación que atraviesa el vidrio incida sobre la cara del muro, lo caliente y ese calor se transfiera por conducción hacia la otra cara del muro y ahí por conducción y ahí por convección hacia el espacio interior. ¿Sí? Eso se llaman muros de acumulación o muros trombe y también vamos a ver algunos ejemplos. Bueno. Otra cuestión importante en el tema de los edificios y cuando hacemos todos estos diseños de ganancia solar es que tenemos que tener claro que el edificio funciona como un sistema en el cual toda la energía que entra tiene que balancearse con la energía que sale, ¿sí? Entonces, la energía que entra en este sistema es la energía proveniente de la radiación solar por las áreas vidriadas. Estamos hablando del caso del invierno, ¿no? Particularmente. Y las pérdidas que tiene mi sistema o mi edificio son a través de todas las superficies que están en contacto con el aire exterior y con el piso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con el aire exterior nosotros tenemos todo lo que son pérdidas por las envolventes a través de pisos, perdón, a través de paredes y techos y las pérdidas por las ventanas y las pérdidas hacia el suelo son también importantes, digamos, y se tienen que contabilizar y después tenemos las pérdidas por el aire frío que entra del exterior hacia el interior a través de las infiltraciones de las aberturas, de las puertas, de las ventanas, aunque estén cerradas, digamos, las puertas y ventanas, todo el marco perimetral no es completamente estanco y deja pasar una cierta cantidad de aire que me enfría el ambiente interior y entonces también son consideradas pérdidas. Nosotros en la charla de hoy lo que vamos a ver son las ganancias de calor, que es lo que más nos interesa. Y como dato para que ustedes se lleven, digamos, con respecto a las cuestiones climáticas, para saber si nosotros necesitamos en algún clima adicionar calor o no, además del diagrama bioclimático, yo les aconsejo que siempre miren los gráficos de temperaturas de sus lugares. Por ejemplo, yo aquí saqué de internet la temperatura a lo largo del año para la ciudad de Salta, que es donde yo estoy, ¿sí? Y me marca en azul las temperaturas mínimas medias, en verde las medias y en rojo las máximas, ¿sí? La que me interesa que miremos en este momento son las temperaturas medias, ¿sí? Que obviamente en enero, febrero, que es verano, son más altas y a medida que avance el año, en junio, julio, bajan. Lo interesante es que si uno mira hasta cuánto bajan las temperaturas, por ejemplo, acá en junio, julio, más o menos hasta 11 grados, ¿sí? Eso me da un indicativo de que si yo diseño una vivienda y esa vivienda está muy sombreada, por ejemplo, o no tiene demasiada ganancia solar, si yo hiciera una simulación de qué pasaría dentro de la vivienda, me daría cuenta que la temperatura media dentro de la vivienda sería más o menos la temperatura media exterior, o sea, andaríamos en los 11 grados, ¿no? Entonces, evidentemente, para subir de esos 11 grados a una temperatura de confort, por ejemplo 21, yo necesito adicionar bastante ganancia solar directa, ¿sí? En cambio, si estoy más hacia septiembre, octubre, por ejemplo, en donde la temperatura media ronda los 20 grados, si yo dejo entrar demasiado sol, seguramente esta temperatura se me va a exceder de lo que es la temperatura de confort, ¿no? Entonces, en una visión rápida yo puedo saber a partir más o menos de qué meses yo voy a necesitar sombrear mis aberturas para no provocar sobrecalentamiento, ¿sí? Esto es una cuestión bien interesante. Bueno,
Entonces, decíamos que la fuente de energía para aumentar las temperaturas de las viviendas, de nuestras viviendas, va a ser el sol. La cantidad de radiación solar o de energía solar que nosotros tenemos disponible depende de un montón de factores. En primer lugar, depende de la ubicación geográfica en donde nosotros estemos, particularmente de la latitud. Ustedes saben que la latitud lo que me hace es modificar cuál es el ángulo, ¿sí?, en el que el sol se mueve en el invierno y en el que el sol se mueve en el verano, ¿no? Entonces, en el invierno el sol suele estar más bajo y en el verano el sol suele estar más alto. Y eso depende, es un cálculo que se puede hacer matemáticamente con ecuaciones y depende mucho de la latitud del lugar, ¿sí? Del lugar geográfico en donde yo esté. Entonces, en invierno el sol bajo y en verano el sol alto implica que en invierno la radiación solar incide más perpendicularmente sobre las paredes verticales, particularmente sobre la pared norte, y en verano incide más perpendicularmente sobre los techos, ¿sí?, de las viviendas. Eso es sumamente importante para después diseñar las aislaciones térmicas. Bueno, si vamos a tener fotovoltaicos, si vamos a tener colectores solares, para diseñar incluso las mismas aberturas de ventanas, ¿sí? Pero no es el único factor, la latitud, lo que me afecta a la radiación solar, sino que también tenemos que tener en cuenta las cuestiones climáticas. Y un ejemplo, digamos, bastante claro es que yo puedo tener localidades a la misma latitud y con radiaciones solares muy diferentes entre unas y otras. Es el caso, por ejemplo, de cuando nosotros miramos las localidades que están hacia el oeste, o sea, cerca de la cordillera de los Andes en nuestro país, y hacia el este, ¿sí? Por ejemplo, Salta tiene zonas a una misma latitud, o sea, a una misma línea horizontal, tenemos distintos niveles de radiación a medida que nos vamos moviendo desde la cordillera hacia el océano Atlántico. ¿Por qué? Porque estas zonas que están marcadas aquí en color oscuro son zonas altas de mucha altitud, en donde los cielos son límpidos y claros, hay poca nubosidad porque la humedad relativa es baja, entonces hay mucha más radiación que hacia la derecha, ¿sí?, en toda la zona de Buenos Aires, por ejemplo, Santa Fe o la Mesopotamia, en donde la misma humedad genera nubes, lluvias, días que no son completamente claros, y entonces por eso la radiación va bajando, ¿sí? Entonces se dan cuenta que no solo depende de la latitud del lugar, sino también del lugar en donde nosotros estamos. Y nuestro país, la Argentina, es muy extenso de norte a sur y tiene un montón de climas diferentes, entonces hay que tener en cuenta estas cosas. Bueno, esto que están viendo ustedes acá se llama el Atlas de Energía Solar, ¿sí? Lo desarrolló el doctor Grossi de la Universidad de Luján mediante redes de estaciones que midieron la radiación solar en distintos lugares de Argentina y se pudieron obtener estos mapas, ¿no? Están para todos los meses, están disponibles en forma gratuita en internet y están para todos los meses del año, ¿no? Yo acá solamente extraje un mes para verano, enero, y para junio, ¿no? Lo interesante de estos mapas es que me muestran cuál es el nivel de radiación que yo tengo por día para los distintos lugares. Por ejemplo, si estamos en Buenos Aires, en invierno, o sea, en el mes de junio, nosotros tenemos una radiación en este verde intermedio de 1.5, ¿sí? Las unidades de este número son kilovatios hora por metro cuadrado. ¿Eso qué significa por día, ¿no? ¿Qué significa? Que cada metro cuadrado de superficie horizontal, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, recibe una cantidad de 1.5 kilovatios hora. ¿Sí? Para que se den una idea, un calefactor de estos tipos caloventor, por ejemplo, consumen y entregan al ambiente más o menos 2 kilovatios por hora, ¿sí? O sea,
que la radiación que yo recibo en 1 metro cuadrado en Buenos Aires, más o menos es 1.5 kilovatios por hora. Es como tener prendido un calefactor un poquito menos de 1 hora, ¿sí? Por día. Es la cantidad de energía que cada metro cuadrado me aporta al espacio interior. Obviamente, si nos venimos hacia el norte y hacia la zona de Puna, por ejemplo, estamos en 4,5, ¿sí? Es más o menos unas 3 veces la cantidad de radiación que se recibe en Buenos Aires. Por eso los parques fotovoltaicos y los parques de energía solar están ubicados en la Puna, porque son 3 veces más eficientes que lo que serían en esta zona. ¿Sí? Entonces, esta es una de las cosas que uno tiene en cuenta cuando diseña una ventana. Yo no puedo diseñar una vivienda con la misma área de ventana en Buenos Aires que en la ciudad de Salta, que tengo el doble de energía solar, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado porque si yo replico exactamente el mismo diseño, por ejemplo, que a veces se suele hacer con la vivienda social de Buenos Aires a Salta, el comportamiento térmico va a ser totalmente diferente, ¿no? Hay que tener en cuenta las cuestiones de cada lugar. Bueno, y simplemente para que ustedes tengan alguna idea, yo acá extraje este diagramita, no es de viento, aunque es una rosa de los vientos, sino que lo utilizamos para poner los puntos cardinales, y en cada punto cardinal hemos calculado, en base a los datos medidos, esto lo hicimos en nuestro laboratorio, cuál es la cantidad de radiación que reciben ventanas, ¿sí? Orientadas al norte, al este, al sur, al oeste, e intermedias, y si utilizáramos vidrio simple o si utilizáramos vidrio doble, ¿sí? Acá están los valores para la ciudad de Buenos Aires. Lo hicimos para todas las capitales de provincia o para 10 capitales, perdón, del país. Están disponibles en esta página web que está acá abajo, que es un manual de masa térmica, ¿no? Entonces, por ejemplo, una ventana al norte en Buenos Aires colecta, si tiene un vidrio simple, 2,9 kilovatios hora por metro cuadrado, ¿sí? Mientras que si tiene un vidrio doble, 2,4, un poquitito menos. Mientras que una ventana al sur colecta en vidrio simple 0,5, o sea, estamos hablando de prácticamente 6 veces menos cantidad de energía solar que una ventana al norte, ¿sí? Entonces, estas diferencias son las que me tienen que alertar cuando se hacen los diseños sobre las áreas de ventana que yo voy a utilizar hacia las distintas orientaciones, ¿sí? No es lo mismo 1 metro cuadrado al norte que 1 metro cuadrado al sur, ¿sí? 1 metro cuadrado al norte colecta 6 veces más que 1 metro cuadrado al sur, 3 veces más que 1 metro cuadrado al este o al oeste, ¿sí? Entonces, la orientación es muy importante para el tema de la colección solar. Y la tercera cuestión que es importante es el tema de los materiales, ¿sí? Entonces, en los materiales nosotros vamos a trabajar con, tenemos, digamos, que estudiar los materiales transparentes y los materiales opacos. Vamos a empezar, como estamos hablando de la ventana y de la ganancia, por los materiales transparentes, para ver cómo funcionan. Entonces, aquí tienen ustedes un esquema de un vidrio, bueno, puse un vidrio simple, podría ser perfectamente un vidrio doble. La radiación solar que incide en ese vidrio, ¿sí? Parte de esa radiación se refleja, parte se absorbe y calienta el vidrio y parte se transmite. La parte que se transmite es la que luego yo voy a poder acumular en el interior y transformar en energía calorífica, ¿no? Los porcentajes de cuánto es de este 100% de radiación se refleja un 7%, se absorbe más o menos un 10% y se transmite, si el vidrio es claro, un 78% de la radiación, ¿sí? Entonces, de esos, por ejemplo, de esos 2,9 que habíamos visto en la placa anterior, el 78% va a pasar hacia el interior como para ser acumulado, ¿sí? Y el vidrio tiene, digamos, dos funciones que tenemos que separar nosotros en nuestra mente. Una es la ganancia solar directa y otra son las pérdidas que se producen por el vidriado por conducción a través del vidrio, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el ambiente muy calentito y el exterior frío, por conducción a través del vidriado se pierde calor, ¿sí?
Depende cuánto calor se pierde, si el vidrio es simple o si el vidrio es doble. Si el vidrio es simple, pierde mucho menos calor, prácticamente la mitad, que si el vidrio es doble vidriado hermético, ¿no? Entonces son dos las funciones que tienen los vidriados. Por un lado la ganancia y por el otro las pérdidas. Cuando yo aumento el área de un vidrio, por ejemplo, hago una ventana muy grande, aumento las ganancias solares, pero también estoy aumentando las pérdidas de calor, ¿sí? Acá hay algunos números, a veces no suelen ser tan amigables, digamos, para los arquitectos, pero son bien interesantes son datos, digamos, técnicos de los vidrios. Por ejemplo, acá tenemos el vidrio incoloro, los datos de porcentajes que vieron en la diapositiva anterior yo los saqué de aquí. Por ejemplo, la transmisión directa es del 78%, ¿sí? Y después, de acuerdo a si el vidrio tiene algún color, por ejemplo, un vidrio verde, un vidrio bronce, un vidrio gris, y de acuerdo a los espesores que tengan los vidrios, va a ir cambiando la cantidad de radiación que ingresa en el espacio. Por ejemplo, si nosotros elegimos un vidrio bronce muy grueso, de 10 milímetros, en vez de 78%, vamos a reducir al 27% la cantidad de radiación que ingresa, ¿sí? Esto significa que un vidrio bronce no va a calefaccionar o no va a tener una eficiencia de calefacción tan grande como un vidrio incoloro, ¿sí? Sin embargo, si nosotros estamos en un clima caluroso, por ejemplo, nos puede interesar reducir la cantidad de radiación que ingresa porque no queremos sobrecalentamiento y nos interesa utilizar este tipo de vidrios coloreados, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, si nosotros utilizáramos un vidrio incoloro, pero en vez de simple, perdón, antes que avancemos a la próxima diapositiva. La pérdida de este vidrio, recuerden el número acá, es 5.7, ¿no? Y si nosotros trabajamos con un vidrio de doble vidriado hermético, esos 5.7 se transforman en 2.8, ¿sí? O sea, se reduce a la mitad prácticamente las pérdidas térmicas, y las ganancias del 78 pasan más o menos al 61%. Se reducen un poco porque tenemos más material vidriado por el cual la radiación tiene que atravesar y se va absorbiendo en cada una de las capas de vidrio. Entonces es normal y natural que se reduzca un poco la cantidad de radiación que ingresa por un DBH. Sin embargo, como las pérdidas se reducen a la mitad, en definitiva termina siendo mucho más eficiente que un vidrio simple, ¿sí? Hay otro tipo de vidrios que solamente los voy a mencionar, pero para que sepan cuál es el efecto que tienen, que son unos vidrios especiales que hacen que no se emita tanta radiación hacia el interior y que es como si fuera un espejo de calor, le llaman. Es un vidrio que refleja todo el calor interior, ¿sí? Mirando este dibujito, si nosotros tenemos una estufa, la energía radiante se refleja en ese vidrio y no termina yéndose hacia el exterior, ¿sí? Estos vidrios son vidrios especiales y se utilizan tanto para el invierno, en este caso para reflejar el calor hacia adentro, como en el verano para impedir que el calor de afuera ingrese hacia el interior, ¿no? Bueno, acá algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una vivienda bioclimática en La Pampa, en el momento de su construcción. Esta orientación que vemos aquí de esta fachada es orientación norte, por eso tiene tanta área vidriada. Es un clima templado frío, bastante, con inviernos bastante severos, ¿sí? Entonces todos estos aventanamientos son doble vidriado hermético y esta vivienda está diseñada y simulada para que su temperatura interior, digamos, alcance las condiciones de confort. La pongo, por ejemplo, de ejemplo porque también me resulta importante mostrar este quiebre de techo que hay aquí, en esta parte, y que se ve en la imagen de aquí abajo, que me sirve, si lo miran acá, para calefaccionar las zonas que muchas veces dan al sur, ¿no? Y que no tienen posibilidad de tener otra ganancia al norte que no sea por estos quiebres de techo. Entonces, estos quiebres me permiten ingresar radiación solar a la zona sur de las viviendas, ¿no? Y como ganancia directa tenemos también estos invernaderos adosados, que le llamamos de esta forma, tienen varios nombres diferentes,
Bueno, en este caso es como un pasillo, pero también podría ser, por ejemplo, una galería vidriada al norte, ¿no? En este caso tenemos un piso de color claro, ¿no? Entonces la radiación se refleja en el piso claro y termina ingresando a la vivienda a través de estas áreas, digamos, vidriadas. Y fíjense el tamaño que tienen las aberturas que dan hacia esta galería, ¿no? Que son bastante grandes, y acá hay un comedor, porque de esta manera podemos distribuir el calor que se genera en este espacio hacia los espacios interiores, abriendo o cerrando, ¿no?, estas aberturas. Hacia la derecha tenemos otro ejemplo con un piso más oscuro, ¿no? Entre estos dos, la diferencia es que en el de la izquierda la radiación se refleja en el piso y termina ingresando por reflexión hacia el espacio interior, mientras que acá la radiación se absorbe principalmente en este piso más oscuro y calienta todo este espacio, ¿sí? ¿Cuánto calienta? Es lo que vamos a ver en las próximas diapositivas, ¿no? Entonces acá tenemos la distribución de aire y acá tenemos la acumulación de energía solar. Entonces, para ver este tema de cuánto se absorbe, lo que vamos a pasar ahora es a mirar un poquito los materiales opacos, ¿no? Particularmente nos vamos a centrar en un aspecto que es importante del material y su interacción con la radiación solar, que es el color, ¿no? Entonces, les muestro aquí un estudio bastante antiguo, pero muy interesante, realizado en el INTI, en Buenos Aires, por el equipo del doctor Volantino, en donde ellos construyeron una pared de hormigón y pintaron rectángulos de distintos colores con pinturas, digamos, que se encuentran normalmente en el mercado, y estos cuadraditos que están puestos en el centro son sensores de temperatura superficial, ¿no? Entonces, cada uno de estos colores se caracteriza por una propiedad física que se llama la absortancia solar, ¿sí? Que lo que me mide es cuál es el porcentaje de la energía solar que absorbe cada color. Mientras más oscuro es el color, por ejemplo, este color negro ébano, más alta es su absortancia, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta tabla la absortancia es 0,95, y mientras más claro es el color, como el blanco, más bajita es la absortancia, o sea, absorbe el 12,8% de la radiación que incide, ¿no? Entonces, los distintos colores, el marrón, el verde, están ubicados en lugares intermedios. Por ejemplo, un color rojo teja, como serían las tejas rojas de las casas, están aproximadamente con una absortancia de casi el 70%. O sea, el 70% de lo que incide se absorbe en ese material. ¿Por qué es importante este valor? Porque mientras más energía solar absorba, más caliente se va a poner esa superficie, ¿no? Y entonces lo que ellos querían medir es cuánto se calientan estas superficies en un día de verano. Entonces, aquí a la derecha tenemos los resultados de sus medidas, en donde están los colores desde el blanco hasta el negro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una pared pintada de blanco en verano tiene una temperatura aproximada de 32 grados, mientras que una pared pintada de negro tiene una temperatura de 50 grados, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si yo estoy diseñando para evitar calentamientos, tengo que usar colores claros, y si estoy diseñando para absorber la energía solar, tengo que utilizar colores más bien hacia los colores tejas o colores oscuros, ¿no? Entonces, cuando nosotros elijamos los colores con los que pintamos, no solamente los colores de los pisos y de los muros interiores, sino también de los exteriores, tenemos que tener cuidado, porque no es solo una cuestión estética, sino que también es una cuestión de eficiencia energética, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta vivienda, todo lo que esté detrás de este muro pintado de color oscuro, este muro se va a poner muy caliente, capaz que a 50 grados, 52 grados, ¿sí? Y ese calor se va a terminar transfiriendo al espacio interior. Entonces, si yo no quiero sobrecalentar,
tengo que tener, ¿no? Cuidado con el color. Bueno, esto por supuesto que se conoce desde hace mucho tiempo y la arquitectura vernácula lo tiene bien claro, ¿no? Entonces, en todo lo que es la zona mediterránea, el uso de la utilización de colores claros en las fachadas exteriores es bastante difundido y conocido. Entonces, este tema de el color y cuánto absorbe está directamente relacionado con cuánto puede acumular el material. Y cuánto puede acumular el material también está relacionado con la masa térmica que tenga ese material. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros dejamos ingresar el sol, ese sol se absorbe con cierto porcentaje, de acuerdo al color que yo haya elegido, en las superficies interiores, ¿sí? Esas superficies interiores se calientan, radian, y durante las horas de la tarde o de la noche, cuando ya no hay radiación, pueden devolver ese calor hacia el espacio interior y mantenerlo en un cierto nivel de confort, ¿sí? Normalmente lo que se suele, nosotros tenemos todo un estudio hecho respecto de cuánto tiene que ser el área de abertura respecto de la masa térmica, pero como mínimo tenemos que tener 3 veces más área de masa térmica que de área al norte para que el espacio no se sobrecaliente de más, ¿sí? Y en verano también es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque la masa térmica también puede acumular el calor del verano, ¿sí? Y mantener medianamente fresco el ambiente interior, pero siempre y cuando exista la condición de que durante la noche yo puedo evacuar ese calor que se absorbió en la masa térmica a través de algún mecanismo de evacuación. Normalmente suele ser la ventilación nocturna, o sea, abrir ventanas para permitir que el aire fresco de la noche lama las superficies de masa térmica y se lleve ese calor y pueda entonces entrar en lo que es la temperatura de confort, ¿sí? Ahora, si mi clima no me permite, por sus temperaturas en la noche, no me permite, por ejemplo, hacer esta ventilación nocturna, porque las temperaturas son altas, por ejemplo, podría ser en el caso de Misiones o Chaco, entonces la masa térmica es totalmente contraproducente, porque todo el calor que absorbió durante el día no se puede evacuar durante la noche y se devuelve al ambiente interior, y la temperatura se sigue manteniendo alta y no se puede bajar nunca, es como si estuviéramos en un horno, ¿no? Entonces, la masa térmica es muy buena, pero hay que saberla, hay que saber evacuar el calor o poder evacuar el calor en verano. Por ejemplo, acá tenemos el caso de solamente para mostrarles nada más algunas medidas que hicimos en la Catedral de Salta. La Catedral de Salta tiene muros masivos muy anchos, ¿sí? Entonces absorben todo el calor que proviene del exterior. Nosotros lo que hicimos fue poner sensores en los ambientes interiores, y acá hay un resumen de qué es lo que pasa con la temperatura, ¿no? La línea azul es la temperatura exterior, se midió en noviembre. Hay un día, por ejemplo, que la temperatura exterior llega a 35 grados, más o menos a las 4 de la tarde, ¿sí? Pero fíjense el nivel bastante parejo de las temperaturas interiores en naranja, ¿sí? Que están alrededor de los 23 grados más o menos, ¿sí? Entonces, este efecto de que no suba la temperatura durante el día, prácticamente nada, a pesar de que en el exterior hay unos saltos térmicos muy importantes y hay mucho sol y mucha radiación, se debe principalmente a este efecto de la masa de acumulación, ¿sí? Obviamente este es un caso extremo, ¿no? que se da en los edificios históricos hechos de adobe o que tienen mucha masa térmica, no es nuestro caso de nuestras viviendas, pero sí da una idea de cuál es, digamos, el comportamiento de esa masa. Y por otro lado, una cosa que quiero no dejar de mencionar es que cuando uno tiene un edificio y quiere que ese edificio responda rápido al sistema de climatización, por ejemplo, el sistema de calefacción, no hay que poner mucha masa térmica, porque la masa térmica retarda, es como que va absorbiendo la energía y hasta que se calienta tarda un cierto tiempo. En cambio, si tenemos un edificio liviano y encendemos la calefacción, inmediatamente o prácticamente inmediatamente se percibe el efecto de calefacción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos con auditorios o aulas que necesitan
calefaccionarse rápidamente, conviene que sean livianos, ¿sí? Y no con mucha masa térmica. En cambio, si tenemos viviendas en donde durante la noche queremos acumular el calor, sí es mejor tener masa térmica. Y finalmente, les voy a mostrar algunos ejemplos de sistemas de ganancia indirecto, que son más raros, digamos, porque no estamos acostumbrados a verlos constructivamente, pero que tienen mucha aplicación en zonas como las que estoy mostrando acá, que esto es la Puna jujeña, la Puna salteña, ¿sí? O la zona de los Andes, en donde los cielos en invierno son muy claros, prácticamente no hay nubosidad, y se puede aprovechar la energía solar para calefaccionar, ¿sí? En este caso, lo que tenemos es una escuela, ¿no? En esta escuela los niños viven durante el invierno, entonces aquí atrás están los dormitorios de los chicos, y se optó por un diseño que tiene tanto ganancia directa en la parte de arriba como ganancia indirecta por acumulación, que es la parte de abajo, ¿sí? Entonces, en este caso se utilizó la misma piedra del lugar. La piedra es un elemento masivo que acumula calor, se la pintó de color oscuro y delante tiene un doble vidriado hermético, ¿sí? Entonces, el sol atraviesa el vidrio, incide sobre el color oscuro de la piedra, se absorbe, ¿sí? Y como no tiene pérdida de calor hacia el exterior, porque los vidrios producen efecto invernadero y no deja que se pierda el calor hacia afuera, esto se calienta mucho más que los 52 grados que nosotros habíamos visto para Buenos Aires, ¿no? Esto puede alcanzar 70 grados tranquilamente. Entonces, ese calor se transmite con un cierto retardo hacia el espacio interior, ¿sí? El retardo se calcula en base al espesor que uno pone del muro. Mientras mayor es el espesor, mayor es el retardo. Entonces, se puede calcular mediante diversos métodos. Si yo quiero, por ejemplo, retardar 3 horas la cantidad de calor que ingresa al espacio, puedo diseñarlo al muro para que a partir de las 8 o 9 de la noche empiece a entregar calor hacia el espacio interior, ¿sí? Este es otro ejemplo. Bueno, este es el Colegio del Alfarcito, y acá hay otro ejemplo del edificio que les estaba mostrando con el mismo muro. Los diseños fueron hechos todos en el instituto donde yo trabajo por el doctor Alejandro Hernández. Y aquí hay otro diseño de un hospital bioclimático en Susques, que está cerca de la frontera con Chile, en la Puna de Jujuy. Es un hospital materno-infantil, y detrás de estos muros están las habitaciones de los enfermos, ¿no? En realidad de las mujeres que van a dar a luz, porque es un hospital materno-infantil. Estos dan muy buenos resultados en estos climas que son extremadamente fríos, ¿sí? Y finalmente les quiero mostrar un último ejemplo de, también en zona muy fría, ¿no? Esto también está en la Puna jujeña, en donde las temperaturas en el invierno son de aproximadamente menos 13 grados la media, puede llegar a menos 20, imagínense lo frío que es, y en enero las mínimas están en 5 y las máximas en 21, o sea, son climas realmente fríos. Este fue el diseño original. Esta es una casita para el guardaparque del INTA, en este lugar, se llama Laguna de Pozuelos, y este fue el diseño original que nos trajeron al laboratorio para analizar si iba a funcionar bien en una zona tan fría, ¿no? Entonces ellos habían propuesto este invernadero adosado, que le llamamos nosotros, para calefaccionar este espacio que está acá, que era un living que se utilizaba durante todo el día. Nosotros hicimos todas las simulaciones correspondientes. Para eso hay programas especiales que permiten hacer estos cálculos y que entregan resultados de este tipo, ¿sí? Y lo que encontramos como resultado es que ese invernadero lo que producía era, este gráfico es uno para junio y otro para diciembre. Acá abajo en el eje horizontal están las horas del día, ¿sí? Y las curvitas son las temperaturas. Entonces, por ejemplo, el invernadero a la mañana, a las 6, 7 de la mañana, tenía una temperatura de 9 grados, muy frío, ¿sí? Iba aumentando durante el día y llegaba hasta los 22, ¿sí? Pero el problema es que esa temperatura tan baja no permitía que se calefaccionara el living, salvo hasta muy pasado el mediodía. Entonces, durante toda la mañana estos espacios eran muy fríos. Y
En el invierno, sorprendentemente, y a pesar de que las temperaturas son muy bajas, el invernadero alrededor de las 3, 4 de la tarde tenía temperaturas de más de 30 grados, ¿no? Y la cocina y el living de 29 grados. Esto es extremadamente caluroso para este tipo de clima. Y eso se debe a que el invernadero tiene un techo vidriado, ¿sí? Y en verano el sol está muy vertical sobre este invernadero, entonces entra demasiada radiación solar y lo sobrecalienta el espacio, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay que tener cuidado con los vidrios en el verano porque pueden causar este tipo de problemas. Nosotros lo que propusimos como solución fue hacer un techo opaco y mejorar todo lo que era aislación térmica de este espacio para disminuir las pérdidas. Y lo que conseguimos, bueno, fueron reducciones entre el caso original y el mejorado de 3 veces y media la cantidad de energía que necesitaría la vivienda para funcionar a lo largo del año, ¿no? Es una reducción muy significativa con un diseño bastante cuidado, digamos, de lo que es toda la envolvente. Y finalmente, y con esto termino, no les quería dejar de mostrar, quizás lo veamos las próximas charlas con más detalles, si me da el tiempo, el caso de un edificio de oficinas ya en la ciudad de Salta, que es este que tienen aquí, que da exactamente al oeste, ¿sí? Las calles de Salta son estrictamente norte-sur, ¿no? Entonces, esta fachada da hacia el oeste. El oeste es una orientación que es muy peligrosa, particularmente en el verano por el tema de los sobrecalentamientos, y quienes diseñaron el edificio querían que fuera fachada completamente vidriada, ¿sí? de piso a techo, los 5 pisos. Entonces era un desafío realmente que con las temperaturas de Salta en el verano esto no sobrecalentara, ¿no? Lo muestro porque es muy, digamos, el tema de las fachadas vidriadas es muy una tecnología que se está utilizando un montón en todos lados y hay que tener cuidado con dónde uno emplaza este tipo de edificios, sobre todo si son climas que son muy asoleados, ¿no? Entonces, esta es la imagen del edificio construido con sus 5 pisos. Nosotros lo que propusimos fue hacer una doble fachada vidriada, de forma tal que el vidrio del exterior funcionara como una especie de sombreado de los vidrios interiores que van de piso a techo, ¿sí? Acá hay una vista del interior. Esto tenía un serigrafiado que baja, oscurece, digamos, la radiación solar que incide sobre estos vidrios. Y estos vidrios tienen cuando se podían conseguir, digamos, este tipo de vidriado hace unos años, económica, digamos que no eran tan caros como ahora, vidrios con espejo de calor, ¿no? Son doble vidriado hermético con espejo de calor. Entonces, pusimos sensores para medir las temperaturas interiores en la cavidad y todas estas cuestiones y encontramos que el edificio en invierno no sobrecalienta, prácticamente no requiere calefacción auxiliar, en invierno no calienta lo suficiente y en verano no sobrecalienta, ¿sí? O sea, la combinación que se hizo de los vidrios es ideal para regular la cantidad de radiación que entra en el invierno y calefaccionar el espacio prácticamente sin estufa, y en el verano no tener demasiada necesidad de aire acondicionado, porque esto tiene espejo de calor y sombreado en la doble fachada vidriada, ¿no? Después, si tenemos tiempo, en las próximas charlas me gustaría mostrarles cuáles son los resultados de este tipo de estrategia. Bueno, y en resumen, volviendo a la foto original, entonces cuando nosotros trabajemos con calefacción solar pasiva, no se olviden que son 4 las cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, el tamaño de las aberturas, el tamaño y la orientación de las aberturas, intentar que sean al norte, intentar que sean doble vidriado hermético y tener en cuenta la cantidad de radiación que va a ingresar por esas aberturas. En segundo lugar, tener precaución de en dónde se va a acumular ese calor, ¿sí? Para tener masa térmica suficiente para regular después la temperatura durante la noche, ¿sí? En ese sentido conviene utilizar materiales macizos como hormigón, ladrillo, piedra, etcétera, ¿sí? No necesariamente tienen que estar en la mancha de sol, perfectamente pueden formar parte de
las paredes, ¿sí? Porque si bien la parte que más acumula es la que recibe la radiación directa, es cierto que hay mucho que se refleja y termina incidiendo en el resto de la envolvente, entonces no necesariamente tiene que estar todo concentrado en el piso. Los colores son importantes, de acuerdo a si yo quiero acumular o quiero reflejar esa radiación. En esta charla estamos hablando de tratar de acumular lo más que se pueda porque estamos hablando de invierno, las próximas veremos qué pasa en el verano. Y bueno, intentar distribuir el calor dentro de la vivienda y no olvidar nunca el tema del control solar en las aberturas sobre todo las aberturas que dan al oeste, al este y al norte, ¿no? En el verano para evitar sobrecalentamientos excesivos. Bueno, ahí está mi dirección de correo por si quieren hacer consultas, la página del laboratorio y al que esté interesado, digamos, en profundizar más estos temas, hay un canal de YouTube que tiene varios cursos y charlas de distinto tipo sobre arquitectura bioclimática que se llama INENCO, como el nombre de nuestro instituto, y LEB por Laboratorio de Edificios Bioclimáticos, LEB larga. Así que bueno, ahora sí, yo dejo de compartir para que ustedes me hagan las preguntas correspondientes. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat, y si no, recuerden que también las pueden enviar a la dirección de mail. Acá lo que están diciendo es que, bueno, fue excelente toda la explicación, muy claro todo. Bueno, están todos como contentos, excelente presentación. Bueno, muchas gracias. La idea es que sea útil y digamos, y que si tienen consultas las puedan hacer y ayudar, ¿no? a difundir un poco más todo lo que son las estrategias de eficiencia, que normalmente en las universidades, en los cursos de grado no se suelen dar y bueno, necesitamos, Claro. ¿no? Difundir un poco más. Acá hay un invitado Gracias. que está preguntando particularmente qué pasa con la geotermia en Salta. Bueno, nosotros tenemos experiencia con geotermia, pero para refrescamiento en general de edificaciones, pero más en zona central como La Pampa, ¿no? Algunas experiencias. En Salta no hemos hecho ningún edificio que tenga eh, ni calefacción ni refrigeración por geotermia, ¿no? Claro. Y después acá dice el edificio de Salta tiene además pantalla verde. Sí, tiene, gracias Ana, tiene, eso lo vamos a explicar la próxima, la próxima charla, tiene una doble fachada verde para reducir el ingreso de radiación, ¿no? En el lado este, que es una estrategia de refrigeración. Yo no la quise mencionar ahora porque como estamos hablando de calefacción, me centré solamente en esos aspectos, ¿sí? Claro. Después Florencia dice qué material recomendaría para la Patagonia para formar masa en los muros. Bueno, en la Patagonia el tema es que además necesitamos aislación térmica, ¿no? Aislación térmica. Mucha aislación térmica. Entonces siempre la masa térmica se tiene que poner del lado interior, ¿no? Entonces lo más recomendable es hacer dobles muros. Muro, por ejemplo, de ladrillo cerámico, hueco, una aislación térmica y después hacia el interior masa térmica que puede ser ladrillo macizo, por ejemplo, en panderete o el ladrillo macizo de 30 centímetros, ¿no? Es bastante bueno, ¿no? Y cómo... Sí. Hay una interesante que dice, ¿cómo calculan el retardo de la inercia térmica? Necesitan de los ejemplos que mostraron calefacción adicional. Adicional. Y después hay otra más arriba que me parece que va por el mismo sentido. Dice, ¿han realizado algún estudio termodinámico sobre Sí. muros trombe de barro? Bueno, contesto primero. El tema del retardo de la inercia térmica se calcula con unas ecuaciones que tienen en cuenta las propiedades del material, densidad, conductividad, calor específico, ¿sí? Y en base a eso
se hace, y a simulación, porque uno primero hace un prediseño y después hace una simulación con software bastante específico para ver cuál es el retardo, ¿no? Se puede hacer una primera estimación rápida con unas ecuaciones, digamos, para tener idea de cuál sería el retardo. Normalmente trabajamos con retardo de 2, 3 horas como máximo, de acuerdo al material con que uno esté trabajando. Y respecto del material del trombe, sobre trombe de barro, Angélica Montenegro, gracias por la pregunta. Sí tenemos experiencia o sea, sabemos que los materiales, que utilizar trombe con adobe no es efectivo porque el adobe es bastante aislante y poco acumulador, en el sentido de que comparado, por ejemplo, con el ladrillo macizo, es más aislante. Entonces no es bueno hacer muros trombe de adobe. Y si ella está interesada, después le puedo pasar, porque tenemos una tesis de maestría completa hecha que tiene un muro trombe de adobe construido y monitoreado en Montevideo, ¿no? En donde se demuestra que efectivamente el muro trombe de adobe no es la mejor opción, ¿no? Es mejor utilizar algún otro material más denso. Claro. Interesante, sí, sí. A mí particularmente me interesa eso, así que después podríamos compartirla Sí, la sí, info. después lo podemos, les puedo pasar Claro. incluso la misma tesis, sí, 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 tal cual. Mm, Y mm. después Luisa también preguntaba si los ejemplos que mostramos necesitaron calefacción adicional. Uno de los ejemplos no necesitó calefacción adicional porque además tenía ganancia directa, y otro de los ejemplos, el del hospital, sí, para las zonas que daban al sur y se utilizaron colectores solares de aire para ayudarlos, ¿no? Porque digamos, con el muro trombe solo no fue suficiente. Ah, bueno, lo de la tesis le viene genial, dice Angélica. Sí. Bueno, te lo mando, Sandra, y después vos Sí, 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 lo nosotros gestionas. nosotros ¿Ah? nos encargamos, claro, sí, tal cual. Después, Y Florencia después, dice, sería mejor formar masa interna con aislación externa en la Patagonia que usar un entramado de madera o metálico con aislación exterior y entramado. Y depende de la aplicación, o sea, del tipo de uso que se le dé al edificio. Si tu edificio es de vivienda, probablemente con aislación interna sería mejor para mantener la temperatura interior. O sea, si está habitado permanentemente, sería mejor tener masa térmica interna, si es que tenés acceso a radiación solar, ¿no? En el lugar. Si es un edificio para uso intermitente, te conviene el entramado de madera con aislación, ¿no? Para que con el encendido de la calefacción sea más rápido, digamos, la calefacción interior. tengo una consulta, digamos, particular. Ujú. ¿Y cómo jugaría acá un muro de ladrillos cerámicos huecos No, en esto? no, de ninguna manera, porque el ladrillo cerámico hueco, al tener los espacios de aire, el aire es mal acumulador de calor, ¿no? Entonces, no te serviría un muro acumulador de ladrillo cerámico hueco, tiene que ser macizo, ¿no? Claro, Lo mejor, digamos, de todos los materiales es el hormigón, pero en bueno, es ese, sí, pesado, ¿no? Tiene sus claro, complicaciones. sus condiciones, claro, Sí. Y si no, después una pared de piedra, que tampoco todas las piedras son iguales, ¿no? Hay piedras que son más conductoras que otras, entonces hay que saber bien de no poner, por ejemplo, si pones una piedra volcánica, es claro, pésimo, digamos, no, es porque no pésimo, tiene, claro, porque es claro, porosa, tiene que ser una piedra pesada, digamos, para decirlo claro, de alguna forma, ¿sí? claro, claro, perfecto, perfecto, está bien, muy bien. Bueno, bien vale Bueno, las consultas. bueno. Bueno, hasta acá hemos llegado, los esperamos el próximo miércoles. Recuerden inscribirse, que pueden inscribirse en charlas@unicer.com.ar, y también, si no, pueden ingresar a Unicer y pueden ahí mismo inscribirse en donde dice, esperen que esto me lo mandaron hace un ratito, que también pueden inscribirse
unicer.com.ar pueden ingresar y también se pueden inscribir desde ese lugar. Así que, en todo caso, si necesitan algo en especial, nos escriben a charlas@unicer.com.ar. Bueno, nos vemos, que tengan buena semanita y muchas gracias. Chao, Silvana, chao. Chao a genial. todos. Bueno, gracias. Adiós, chao, chao. Vamos a ir saliendo.